Ante las nuevas circunstancias, es muy importante rescatar lo que significa la tarea docente. Los maestros están en el frente de batalla, tienen la responsabilidad de salvar la escuela, el año, el sentido e interés de los estudiantes por seguir aprendiendo, por seguirse vinculando, a pesar de la distancia y de las dificultades que implica el no estar cara a cara. Los maestros enfrentan nuevas experiencias que requieren propuestas novedosas para mantener a flote este barco llamado la escuela. Para todos ellos, este programa, Al Maestro con Cariño, el gusto por aprender debe prevalecer. Esta dificultad que los maestros están encarando al tener que representar un lugar y desarrollar una tarea desde un espacio que está desacreditado de entrada. Esto que usted señala como está trabajando bajo amenaza, por supuesto que garantiza un desgaste importantísimo en el maestro. Es estar trabajando con un monto de angustia muy alto porque las garantías de su labor están prácticamente rotas en este momento. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En algunos contextos esto es lo más notable, en otros quizás no tanto. Tampoco puedo generalizar, pero es algo que ha surgido en los últimos años y está presente. Yo creo que el centro aquí está en dos aspectos muy importantes, ¿sí? Cómo reconstruir esta convivencia escolar, ¿no? Y de qué manera se puede establecer otras formas de convivencia, pues que efectivamente se basan en una posibilidad de diálogo, de compromiso, ¿no? De las partes que se involucran. Es decir, el asumir una postura que cuestiona permanentemente lo que pasa en la escuela, me parece que pues sí, es muy cómodo, ¿no? Porque además hay una serie de organismos que me dan la razón, aunque no la tenga, ¿no? Pero esto no va por ahí. Yo creo que es sentarse a analizar qué es lo que está pasando, a dónde lleva esto. Por lo menos yo creo que el poder construir determinados dispositivos que me permitan el diálogo, el razonamiento de las problemáticas que están presentes, pues es algo que se debe impulsar, sobre todo como una parte que nos involucra colectivamente, a padres, autoridades, alumnos y por supuesto los maestros. Pero esta fragmentación en donde cada uno pues cuida sus propios espacios y su condición personal, me parece que es absurda. Yo, por supuesto que respeto a todo lo que tenga que ver con, digamos, la condición de los alumnos, sus derechos humanos, su dignidad como personas, absolutamente, absolutamente. Eso me parece que es fundamental, es una piedra angular del trabajo pedagógico que se realiza en las escuelas. Pero si vamos al plano de las prácticas, entonces sobre esa base, sobre esas creencias y estos supuestos, analicemos qué pasa en una institución educativa, porque además es algo que se tiene que hacer no porque la SEP emite una serie de normas, no, es algo que se construye en ese lugar particular. En esa escuela Benito Juárez, vespertina, ahí nos sentamos y vemos qué está pasando. Y fíjense aquí, un aspecto muy importante que debemos valorar en esta perspectiva es el trabajo del directivo, del director de la escuela. Sí, yo creo que aquí habría que repensar esta función de la dirección de una escuela. Es decir, que se ha caracterizado durante muchísimo tiempo más por esta, digamos, exigencia de tipo administrativo de la SEP, ¿no? La SEP es increíblemente exigente en términos de todo el tipo de, digamos, requerimientos administrativos hacia los profes, hacia los maestros, hacia los directivos, hacia la escuela en general. Es inconcebible. Es decir, una parte muy importante del trabajo del docente es cumplir las exigencias administrativas basadas en la información, ¿no? De todo lo que sucede cotidianamente en la escuela. Es increíble. Es una parte que pesa brutalmente. Y en este caso, pues yo creo que sí hay que revalorar el papel del director como un líder académico, ¿no? Como un líder académico que afronta con su comunidad situaciones que se pueden estar presentando según la escuela, según la institución y según los problemas que viven, las condiciones de los alumnos, ¿no? Y evidentemente que esto solo lo puede hacer impulsando el trabajo colectivo. No hay de otra. Y un tipo de convivencia en la que participen, pero de manera comprometida,
los propios padres de familia. Siempre ha sido una relación muy difícil, la escuela, padres de familia, siempre, históricamente. Y nunca se ha encontrado el camino por el cual se podía establecer una relación mucho más armónica, por lo menos en la escuela pública, por lo menos en la escuela pública. Hay como una separación. Y yo creo que en estas condiciones en las que se requiere pues otra forma de visualizar lo que pasa en la escuela, sí debe establecerse un tipo de convivencia, insisto, perdón porque lo repita tanto, basada en otros supuestos, ¿no? Basada en otros supuestos y con pues obviamente un compromiso de participar activamente, ¿no? Y asumiendo cada quien sus responsabilidades. Ese es un problema actual. Sí, claro, esto que usted dice es muy importante, ¿no? El valor de los derechos, de la dignidad del alumno no tiene que ser en detrimento del maestro. Es que el valor del maestro garantiza el valor del alumno, es decir, este vínculo es indisociable y lo que se trabaje hacia un lado repercute directamente en el otro. Y como usted dice, también ponernos a pensar, a reflexionar que la función del director no es nada fácil. Muchos analistas institucionales hemos escuchado, hemos leído respecto de que la escuela es siempre un reflejo de lo que socialmente ocurre. Todo eso se reproduce ahí dentro y las condiciones sociales que estamos viviendo son muy complicadas, por lo cual la escuela es cada vez más complicada para poder conducir y para poder manejar. Incluso, como usted dice, hay escuelas públicas donde el ejercicio se vuelve un riesgo inminente para el maestro, que en este caso parece el más exigido, el más metido en este campo de complicaciones y de contradicciones, como usted bien dice, y por lo tanto, para quien es más difícil mantenerse a flote. El alumno va y viene, digamos, pero el maestro, aunque vaya y venga, no se puede quitar de ese rol, no se puede deshacer de esa función siempre va con él, lo acompaña a todos lados, y esto es precisamente, creo, lo que se vuelve muy desgastante en este momento y muy riesgoso en un punto en el que cualquier movimiento depende de cómo se ha visto para sufrir quizá una interpretación muy arbitraria de un acto que pudo haber sido una buena intención y que se convierte potencialmente en algo por lo que el maestro puede ser acusado. En esto estriba la amenaza bajo la que está en este momento, ¿no? Sí, es cierto. Es lamentable, pero eso está ahí. Lo viven. Y hay pues, digamos, barrios, colonias donde el nivel de violencia externo, digamos, en la escuela es brutal. Y, o sea, el riesgo es mayúsculo, digamos, ¿no? Y se han suscitado situaciones verdaderamente inconcebibles, ¿no? Agresión brutal. Entonces, ¿qué está pasando, Dios mío? Es llegar a un extremo inaceptable, absolutamente inaceptable. Maestro, y en su experiencia, ¿qué ha sido lo más grato que le ha dejado este trabajo? Bueno, pues son muchísimas cosas, pero yo creo que una de las más importantes es, aparte del trabajo con los niños y con los jóvenes, pues es esta idea de poder quizás, pues hacer acopio de esta experiencia personal, ¿no? Profesionalmente, y tratar de alguna manera de compartirla pues con los jóvenes que se están formando. En este momento, pues yo trabajo con los jóvenes de la carrera de pedagogía en la Universidad Pedagógica. Y pues no sé, yo creo que esta satisfacción de poder compartir, dialogar con ellos estas cosas, ¿no? Resulta muy satisfactorio. Yo ahora estoy a cargo de una coordinación académica en la universidad que me quita muchísimo tiempo porque, pues sí, demanda muchas cosas porque pues soy responsable de un área académica muy grande. Entonces, de repente, mi docencia disminuye y la extraño, ¿no? Es decir, es algo que hasta me perjudica, yo creo, porque en la docencia encuentro un equilibrio emocional muy importante, ¿no? Todos los problemas y las dificultades que afronto como coordinador me desquician a veces, de veras resultan desquiciantes.
Y sin embargo, cuando tengo la oportunidad de dar mi clase, es un paliativo. Y, regreso a una vivencia pues, muy querida para mí, me compensa mucho y yo doy todo lo que puedo, ¿no? Es decir, el simple hecho de preparar mis clases me da una posibilidad distinta de pensar lo que viene y ver cómo se concreta. A veces no me sale, ¿no? Por supuesto, hay cosas que no resultan tan, digamos, satisfactorias como yo lo había pensado, pero es esa experiencia que sigue siendo un factor determinante en este momento de mi vida y que incluso yo ya me podría haber jubilado, ¿no? Digamos, hace tiempo. No sea una cuestión que me preocupe. Jubilarme no entra en mis planes, ¿no? No está, porque me gusta ser maestro. Esa es la verdad. Yo así lo podría definir. Entonces, lo que usted nos dice es que para usted es indispensable en este trabajo mantenerse en clase, porque justo uno de los elementos que pueden ser muy desgastantes para los docentes es siempre este trabajo administrativo al que la propia institución lo llama, lo jala, y el maestro parece siempre quiere ir, bueno, hacia el vínculo, a estar actualizando el vínculo con sus alumnos, ¿no? A través de la docencia, porque es lo que lo hace sentirse vivo. Sin embargo, creo que en estas otras áreas de coordinación se requiere también gente muy experimentada, precisamente para orientar las líneas que sostienen la formación de los alumnos. ¿Usted nota que ha disminuido socialmente el interés por la enseñanza? ¿Nota que haya cada vez menos personas que quieran ser maestros? Bueno, qué interesante pregunta, porque sí he visto, digamos, situaciones que me harían pensar que ha disminuido. Y no es simplemente una apreciación personal, digo, los datos hablan de una disminución de la demanda de la carrera magisterial en muchos lados. Caso concreto, yo he estado trabajando muy cercanamente con los procesos de admisión de estudiantes de las escuelas normales del estado de Oaxaca. Y formo parte del grupo que ha diseñado en distintos momentos el examen de admisión a las normales. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar, pues yo creo que fue por 2011, 2012, ¿no? La demanda por ingresar a las escuelas normales era de Oaxaca, del estado de Oaxaca, era superior a 8,000, 9,000 estudiantes. Y no sé si me quedo corto. Pero vimos una caída drástica, ¿sí? Año tras año, tras año, tras año. Que a mí me llamó muchísimo la atención y me preocupó mucho porque, pues, digamos, si eso se está presentando en el estado de Oaxaca, pues obviamente con toda seguridad pasaba en el resto del país. Particularmente lo vimos en el caso de la Ciudad de México. Y llegó a situaciones dramáticas la caída de los aspirantes, a tal grado que incluso se tuvo que hacer una nueva convocatoria en un año, porque ni siquiera alcanzaba el número requerido para poder ingresar. Claro que sí ha disminuido, desgraciadamente sí ha disminuido. Y pero curiosamente, por otro lado, veo un interés quizás que sigue estando, digamos, relacionado con el trabajo de docencia, pues en la pedagógica. Digo, es algo que habría que analizar, ¿no? Desde una perspectiva, porque yo he visto el crecimiento, por ejemplo, de la matrícula en la carrera de pedagogía y es impresionante. Nosotros tenemos en la universidad, bueno, la carrera más grande, la de mayor número de alumnos, es pedagogía. En la sede, en la unidad Ajusco, rebasa fácilmente los 2,000 estudiantes, ¿sí? Es un número impresionante, tomando en cuenta el tamaño. Pero también tenemos, la universidad, la Universidad Pedagógica tiene unidades en todo el país. Son 70 unidades y subsedes. Y se han ido abriendo por la misma demanda esta carrera de pedagogía y otras, psicología educativa, pero se han ido abriendo en distintas sedes de la UPN y se ha ido incrementando la matrícula cada vez más y más y más. Entonces sí, me llama mucho la atención porque, sí, por un lado yo veo la situación de las normales que evidentemente
implica el hecho de que no es tan demandada ya la carrera como antes. Pero por otro lado veo que hay un interés desde otro punto de vista, quizás las expectativas que tienen los estudiantes respecto a la carrera de pedagogía les abre un poco más el abanico. No se limitan al ejercicio de la docencia. Hay otras opciones en la carrera de pedagogía, ¿no? Desde el punto de vista del ejercicio profesional, laboralmente, etcétera, etcétera. Es una carrera que te ofrece otras alternativas. Pero sin embargo es un fenómeno que sí está ahí. O sea, de alguna manera no se puede negar el hecho de que ya no tiene tanta demanda la carrera magisterial, como fue hasta hace unos 20 años, por ejemplo, ¿no? Donde las cosas eran sorprendentes en esa materia. Sí ha habido una disminución. Sí, se me ocurre pensar que quizás sea un efecto también de esta criminalización de la tarea en las normales rurales, ¿no? Ayotzinapa debe haber dejado un efecto muy devastador en el deseo de acercarse a formarse como maestro rural, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Yo creo que, sobre todo si pensamos en estados de la República, pues el mismo Oaxaca. Oaxaca, yo digo, tiene 18 normales. No estoy muy seguro del dato, pero están distribuidas en todo el estado y las condiciones varían, ¿eh? No es lo mismo estar digamos, en la escuela normal de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, ¿no? A estar en la zona del Istmo, pues obviamente son situaciones muy distintas y las condiciones también de lo que el alumno, las expectativas o las posibilidades que tiene el alumno a su egreso son muy difíciles. Es decir, que también esto lo pone en una condición terrible. Es decir, uno empieza, pues digamos, si tiene la suerte de tener una plaza en los lugares que nadie desea, ¿no? Es decir, uno arranca donde te toca, ¿no? Y te puede tocar en el peor de los lugares. Pues eso obviamente que tiene que digamos, influir en tu ánimo, ¿no? Es decir, en tu decisión, perdón. Pero yo creo que sí, hay otros factores también, ¿no? Yo creo que otro factor tiene que ver con, pues lo que ya se mencionaba hace rato, un cierto desdibujamiento de la figura del docente, ¿no? Es decir, yo creo que esta es una parte muy importante en cuanto a lo que representa ser maestro en la actualidad, ¿no? Ya no, la apreciación social que se tiene de la carrera magisterial ha disminuido brutalmente, ¿no? Entonces eso también influye. El no tener la certeza del empleo al egresar, ¿no? Cuando antes sí se tenía. Son varios factores que están ahí presentes, seguramente. Y claro, pues esto está ahí, pero digamos, la necesidad del maestro, es decir, de los maestros, de la figura de los docentes como profesionales, sigue siendo indiscutible. ¿Sí? La población infantil, pues, en México requiere, digamos, de maestros, ¿no? Pero sí, hay esta parte. Sí, sin duda, la figura del maestro es indispensable en las sociedades, en la cultura, y creo que por el momento que estamos atravesando, bien merece la pena rescatarla y replantearla, pensar, repensar sobre esto, sobre esta tarea importante, esta función que no puede sustituirse y mucho menos puede hacerse a un lado. Creo que es importantísimo que podamos abonar para que esta figura recupere el valor que tiene, ¿no? Creo que sí es muy importante. Sí. Yo diría que a lo mejor esta experiencia, dentro de todo lo que representa de horrible, digamos, es posible que le permita a la sociedad en su conjunto y a los padres de familia en particular reconsiderar lo que significa ser maestro, ¿no? Porque, pues sí, efectivamente ver el trabajo remoto y lo que representa estar atento a lo que los chicos, a sus hijos están o pueden hacer frente a los que tienen buena suerte, frente a una computadora, los que tienen menos suerte a lo mejor viendo los programas de las clases por televisión, pero que valoren lo que representa, digamos, ese trabajo ahí que tienen a los niños todo el tiempo. A lo mejor puede significar un cambio, ¿eh? Ojalá.
que permitiera decir, bueno, replanteémonos ciertas cosas como ser maestro, ¿no? Sería fabuloso. Por lo menos una ganancia de esta pandemia, el podernos replantear esas cosas. Sí, tiene que ser así. Incluso terminando la pandemia tendríamos que pensar muy seriamente, ¿no? Y hacer lo que nos toca para rescatar esa representación social del maestro. Maestro Iván, se me ocurre preguntarle si a lo largo de todos estos años de práctica usted podría compartirnos, así como nos ha compartido lo más bello de su profesión, pudiera compartirnos algún evento doloroso, alguna situación dolorosa a la que la misma profesión lo haya enfrentado. No fue un evento en particular, sino que la parte más dolorosa del ejercicio docente y que de alguna manera podríamos significarlo como un cierto fracaso es cuando los chicos muy jóvenes, saliendo de la primaria, de la secundaria, pues desertan, ¿sí? Yo creo que es como sentir que todo ese esfuerzo que se vino realizando, pues no culminó en algo exitoso, ¿no? Y lo peor es que puede ser esa deserción producto de la misma experiencia escolar, ¿no? Que fue para el niño, para el joven, muy negativa, terriblemente negativa, por muchas circunstancias. Y quizás lo más lamentable fue como resultado de un desencuentro, vamos a llamarle así, con los maestros. Eso quizás lo que más podría yo significar como doloroso, preocupante, lo más cercano al fracaso. No en lo personal, bueno, en lo personal sí, porque muchos alumnos míos desertaron y no saber por qué desertaron, ¿no? ¿Por qué ya no siguieron? ¿Y por qué tomaron rumbos totalmente inconvenientes? Eso es muy preocupante, porque yo creo que digamos que la escuela ahí no cumplió su función, ¿no? No logró eh, lo, lo, el trabajo, el objetivo por el que existen las escuelas, Dios mío, ¿no? Entre otras cosas, pero ese es el más importante. Yo creo que la idea de la formación involucra el poder dar esa oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de madurez, de capacidad para tomar decisiones, de encontrar una... Y cuando eso no se logra, es un fracaso. Es un fracaso, la verdad. Yo así lo digo categóricamente. Y sí, y peor cuando a este chico, yo sé que no es la escuela, ¿no?, el único factor determinante en una decisión de esta naturaleza. El peso del contexto familiar, comunitario, pues está ahí. Pero uno hace un esfuerzo precisamente para contrarrestar estas condiciones de alguna manera, ¿no? Y si no se logra, pues sí es un fracaso. Otra digamos, no podría entenderlo de otra manera en lo personal, digo, no he vivido yo una situación de otra índole, afortunadamente quiero decirlo, ¿no? Yo recuerdo, porque he formado parte, por ejemplo, de estos equipos, cuando vivimos la parte de los terremotos, sobre todo los últimos, en el 17, pero que nos llevó a reconsiderar muchos aspectos de lo que representaba para los niños la escuela. Eso fue muy interesante, porque es un referente muy importante en su existencia, lo que sucede ahí. Digamos, en términos de la convivencia, precisamente, en términos de las relaciones con sus compañeros, la visión del juego, la cotidianeidad de la escuela para ellos representaba pues parte fundamental de su existencia. Y cuando pierden la escuela, cuando el edificio se cae, es un golpe brutal, brutal. Y yo nunca lo había pensado así. Y como me tocó formar parte de algún comité de esta índole, el reconocer esta situación, ¿no? Pues fue muy impactante porque no lo había yo considerado, ¿no? Es una pérdida tremenda, ¿no? Pareciera que la escuela es pues una institución pública y entras y te vas, ¿no? Es una referencia determinante para el niño, ¿no? Y no voy a decir lugares comunes, pero pues evidentemente pasa la mayor parte, a veces, del día en la escuela, digamos, es un lugar donde está ahí
viviendo intensamente las cosas, ¿no? Pero sí, a mí me sorprendió mucho. Nosotros lo veíamos, tuvimos la oportunidad de compartir con otros compañeros de otros países. Chile, por ejemplo, ¿no? Que es un lugar donde tiembla permanentemente, cómo sus planes de reconstrucción implicaban esta otra dimensión de la atención a estos problemas de la infancia en términos de lo que perdían los niños. Cuando simple y sencillamente ven la escuela destruida y que les ponen carpas en el patio o afuera de la escuela, para los niños era muy traumático. Y entonces ellos han desarrollado, ¿no? Estrategias que van como tratando de recuperar, ¿no? De cohesionar esta relación entre los niños que pierden su escuela, ¿sí? Volviéndolas a integrar con sus compañeros, ¿no? Esa fue como un primer paso. No, aquí estamos, convivan, aquí estamos. Están trabajando en la escuela, están trabajando en el edificio, pronto lo recuperaremos, ¿no? ¿Me explico? Y esa parte a mí me llamó mucho la atención porque uno se va por otros, pensando en otras cosas, ¿no? Pero no en lo que el niño, la vivencia del niño en ese sentido representa, por ejemplo, una situación de esta naturaleza. Eso lo viví, pero afortunadamente en la Universidad Pedagógica no pasó nada, digamos, ¿no? No pasó nada. Sin embargo, cuando lo veo en otros contextos, sí resultó muy, muy interesante, muy, muy significativo ver esta parte tan importante de lo que representa el peso que tiene para la vida de un niño, el de alguna manera perder, ¿no? Su escuela. Y ahí pues hay una escala, ¿no? Hay otros que, me refiero que las pérdidas no son tan significativas, pero hubo escuelas que se cayeron auténticamente, ¿no? Entonces sí, básicamente es a lo que podría yo referirme en términos así de experiencia. Sí, sin duda creo que esta imagen que usted nos presenta del temblor, ¿no? De perder una escuela, de que una escuela se caiga, nos puede servir como metáfora para destacar la importancia de mantener de pie a la escuela, de ponernos a pensar lo que siente un niño cuando la madre interviene de manera arbitraria y rompe lo que la escuela representa, ¿no? Al imponer su punto de vista, su voluntad sobre los maestros, porque eso se está dando muy frecuentemente. Entonces hay que hacer un llamado a que esta es una comunidad escolar y que en la comunidad escolar todos los actores son importantes y que socialmente los que no estamos trabajando en escuela debemos también contribuir con nuestros discursos, con nuestras prácticas, con nuestras lecturas de lo social respecto de el valor fundamental, lo importante que es la escuela, los maestros, la convivencia con los padres de familia, porque una deserción escolar no es un fracaso de la escuela, es un fracaso social. Y en ese sentido tenemos responsabilidad todos. Entonces, pues maestro Iván, qué gusto. Agradecemos muchísimo su disposición para responder a estas preguntas que creo que quedan aquí como muy importantes. Yo veo que es una gran dicha tener docentes como usted que esté formando precisamente a los pedagogos. Creo que su experiencia es muy valiosa y su visión es suficientemente importante y compleja como para poder transmitir a los alumnos, a quienes están formando, pues esta posición de la tarea docente, pero no desde una lectura ingenua, ¿no? Una lectura romántica de una vocación linda y simple, sino de un papel de mucha responsabilidad y de mucho compromiso, más por estos momentos que estamos viviendo, momentos que sin duda se van a agudizar en cuanto a sus problemáticas por los efectos de la pandemia. Así es. Pues yo le agradezco muchísimo esta oportunidad de haber platicado con usted. Me siento muy, muy agradecido, la verdad, y muy satisfecho porque usted es muy brillante llevando a cabo la entrevista. Le agradezco muchísimo. Muy amable. Muchísimas gracias, maestro Iván. Esperemos que esta sea la primera de muchas oportunidades para articular muchos esfuerzos y algunas tareas que tendremos pues por ahí pensadas para poder contribuir a la mejoría en cuanto al valor se refiere de lo que la escuela representa. Muchísimas gracias. No, encantado. Muchísimas gracias.